Buenos días, mi nombre es Alejandra Zanabria y hoy voy a presentarles mi podcast sobre la generación del 27. Buenos días, mi nombre es Alan Santiago Silva Malaver. Este es mi podcast sobre la generación del 27. Hacia los años 1925 surge un grupo de escritores, mayormente poetas, llamados la generación o grupo del 27. Estos escritores se destacan por sus afinidades de entre los miembros de una generación histórica en la que caben otros escritores y artistas, con los que también comparten ciertos rasgos. A la generación del 27 pertenecen Federico García Lorca como uno de sus mayores representantes, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Vicente Alexandre, Jorge Guillén, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Manuel Alto Laguirre, Ernestina de Champousin, Rosa Chacel, Juan José Domenica, Adriano del Valle, Josefina de la Torre, Pedro García Cabrera, Fernando Villalón, José María Hinojosa, Miguel Valdivieso, Margarita Ferreras, José María Quiroga Pla, José Luis Cano García, Pedro Pérez Clotet, Rafael Lafón, Guillermo de Torre, José María de Subirón, Gregorio Prieto. Me gustaría hacer una conmemoración especial, ya que hace poco eh, fue el aniversario de la muerte de Luis Cernuda, también poeta de la generación del 27, un representante muy importante, que murió el 5 de noviembre de 1963. Gracias a la muerte de Luis Cernuda, eh, Federico García Lorca le dedicó un poema y me gustaría leerlo. Se llama A un poeta muerto. A un poeta muerto. Así como en la roca nunca vemos la clara flor abrirse, entre un pueblo hosco y duro no brilla hermosamente el fresco y alto ornato de la vida. Por eso te mataron, porque eras verdor en nuestra tierra árida y azul en nuestro oscuro aire. Leve es la parte de la vida que como dioses rescatan los poetas. El odio y la destrucción perduran siempre. Sordamente en la entraña, toda hiel serpinterna del español terrible, que acecha lo cimero, con su piedra en la mano. Triste si no nacer con algún don ilustre, aquí, donde los hombres, en su miseria, solo saben el insulto, la mofa, el recelo profundo, ante aquel que ilumina las palabras opacas por el oculto fuego originario. La sal de nuestro mundo eras, vivo estabas como un rayo de sol. Y ya que tan solo tu recuerdo, quien yerra y pasa acariciando el mundo de los cuerpos, con él dejo las adormideras, que nuestros predecesores ingirieron a orillas del olvido. Si tu ángel acude a la memoria, sombras con estos hombres que aún palpitan tras las malezas de la tierra. La muerte seguiría, más viva que la vida, porque tú estás con ella, pasando el arco de tu vasto imperio, poblándola de pájaros y hojas, con tu gracia y tu juventud incomparables. Aquí la primera luce ahora. Mira los radiantes mancebos, que vivo tanto amaste, efímeros pasar junto al fulgor del mar. Desnudos cuerpos bellos que se llevan tras de los cielos deseos, con su exquisita forma, y solo encierran amargo zumo, que no alberga su espíritu, un destello de amor ni de alto pensamiento. Igual todo prosigue, como entonces tan mágico, que parece imposible. La sombra en la que has caído, mas un inmenso afán oculto advierte, que su ignoto aguijón tan solo puede aplacarse en nosotros con la muerte, como el afán del agua. ¿A quién no le basta esculpirse en las olas, sino perderse en anónima, en limbos del mar? Pero antes no sabías, en realidad más honda de este mundo, el odio, el triste odio de los hombres, que en ti señalar quiso, por el hacer horrible de su victoria, con tu angustia postreta, bajo la luz tranquila de Granada, distante entre cípeses y laureles, y entre tus propias gentes, por las mismas manos,
que un día servilmente te halagarán. Para el poeta la muerte es la victoria, un viento demoníaco le impulsa por la vida. Y si una fuerza ciega, sin comprensión del amor, transforma por un crimen, a ti, cantor, en héroe, contemplan en cambio hermano, entre la asistencia, la tristeza y el desdén. Un poder más magmático que permite a tus amigos en un rincón pudrirse libremente. Tenga tu sombra paz, busque otros valles, un río donde el viento se lleve los sonidos entre juncos y lirios, y el encanto tan viejo de las aguas elocuentes, en donde el eco como la gloria humana ruede, como ella de remoto, ajeno como ella y tan estéril. Halle tu gran afán en Ajedo, el puro amor de un dios adolescente, entre el verdor de las rosas eternas. Porque este ansia divina, perdida aquí en la tierra, tras de tanto dolor y dejamiento, con su propia grandeza nos advierte alguna mente creadora inmensa, que concibe al poeta cual de la lengua de su gloria, y luego le consuela a través de la muerte. Pedro Salinas Serrano, un madrileño nacido el 27 de noviembre de 1891 en Boston y fallecido el 4 de diciembre de 1951. Fue un escritor, poeta y un filólogo y profesor, también poeta, haciendo parte de la generación del 27. Fue matriculado en Derecho, no concluye estos estudios y 2 años después inicia la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid, doctorándose en 1917 con una tesis sobre ilustraciones del Quijote. A tan solo sus 20 años, interesado en la poesía, busca una libertad formal en el ritmo y la rima que haría destacar entre sus contemporáneos, publicando en la revista Prometeo sus primeros versos. Uno de los autores los cuales yo investigué fue Gerardo Diego Sendoya. Fue un poeta, profesor, escritor español perteneciente a la llamada Generación 27. Su nacimiento se dio el 3 de octubre de 1896 en Santander, España, y su fallecimiento fue el 8 de julio de 1987. En toda su vasta obra, en su vida, sus temas a destacar fueron los de paisaje, religión, amor y música. Su estilo literario tenía una inclinación por el arte de la vanguardia y también lo cual lo llevó a pasarse al creacionismo. También cabe recalcar que su lenguaje, el cual él expresaba, se caracterizaba por falta de signos de puntuación y la disposición tipográfica de los versos extraordinarios. Una de las obras las cuales se pueden destacar fue como Ángeles de Compostela, Alondra de Verdad y La Luna del Desierto, obras que tocan principalmente los temas de amor, paisaje y religión. Uno de los autores más importantes de la generación del 27 fue Vicente Pío Marcelino Cirilo Alexandre Merlo. Él fue un poeta español llamado de la generación 27 y su nacimiento fue el 26 de abril de 1898 en Sevilla y su fallecimiento fue el 14 de diciembre de 1984. Él fue un poeta total entregado al de lleno de poesía. No escribió obras de otros géneros, ya que sus textos en prosa eran muy escasos, ya que él los describía a otros poetas y escritores que conoció. De algún modo se puede escribir que son tan poéticos como sus versos y sus ensayos literarios son, en su mayoría, escritos de encargo. Él en toda su vida, una de sus obras más importantes que destacaron fue como Espadas como labios, La destrucción del amor o Pasión en la tierra, que fueron hechas entre el lapso de 1932 a 1935, por las cuales él recibió un premio del Nobel de la Paz. Uno de los autores de los cuales yo voy a hablar es Manuel Alto Laguirre. Él fue un poeta, impresor y productor cinematográfico español, que nació el 29 de junio de 1905 en Málaga, España, y su fallecimiento fue el 26 de julio de 1959 en Burgos. Por su edad y sus afinidades estéticas, está considerado como el poeta más joven entre la generación del 27, pero cabe recalcar que sus obras fueron magníficas, que lo hicieron entrar dentro de la generación del 27. La subida al cielo, El cantar de los cantares y La misericordia
fueron una de sus obras más importantes debido a que él toca temas muy profundos que dejó impactada a su audiencia. Muchas gracias por su atención. Este fue el podcast de Alan Silva y Alejandra Zanabria. ¡Sáquenme de Venezuela!